Sí. Gracias, gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Hola, hola, Cindy. Voy a tener la cámara apagada un ratito porque estoy con el celular. Voy de camino a la oficina y llegando me conecto. Ya no me tardo mucho. Ok, muchas gracias, Cindy. Gracias por Gracias. la atención. Estoy aquí. Ah, ya vi que dices. Buenos días. Me conecté. Gracias, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, Enrique. Ah, ok, ya veo. Enrique, a Martín, a Miguel, a Samaria. ¿Cierto, ah? Buenos días. Buenos días. A Axel nos saluda también aquí por el chat. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el tema de la interpretación jurídica y pensamiento crítico. Vamos a tratar de relacionar estos dos conceptos. Eh, traigo para hacerlo pues una propuesta, así una serie de ejercicios para que lleguemos de manera muy intuitiva al tema, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a iniciar. Juan Manuel también se con y ya saben, si gustan intervenir, me lo dicen. Alejandro, hola, buenos días. Serra. Muy bien. Entonces, hay varias maneras de empezar este tema. Vamos, realmente ayer con el puente no hubo actividades, entonces hoy estamos iniciando la semana, la estamos iniciando con todo y insisto, hay varias maneras de abordar este tema, ¿no? Eh, hay que comentar que es un tema viejísimo, antiquísimo, o sea, es decir, el de la interpretación, ¿no? Y luego el de la interpretación jurídica. Y entonces tratar de generar este binomio entre interpretación jurídica y pensamiento crítico se hace bastante interesante. Una de las fórmulas es esa, ¿no? Echar mano pues, de todo ese bagaje histórico que viene cargando la interpretación del derecho desde su formulación en la Grecia clásica, ¿no? Y si de alguna forma, pues eso representa pensamiento crítico. Lo haremos quizá relacionándolo justamente con Hermes y la hermenéutica. Y la otra propuesta también es como a nivel coloquial o a nivel así, como decía yo, intuitivamente, ¿qué entendemos por interpretación, ¿no? Entonces, podemos hacer ambas cosas. Vamos a comentar un poquito sobre el contexto de la interpretación, su diferencia o su distinción con otras eh, ramas de la filosofía o alguna otra actividad filosófica que pudiera ser similar, ¿no? Para ubicarnos y poder entonces trabajar con una noción, ¿no? No una definición, un concepto, sino una noción, algo que todas y todos entendamos comúnmente por interpretación, ¿no? Entonces, eh, lo primero que habría que decir respecto de la etimología es que tiene que ver con una operación o una facultad que hacemos los seres humanos hacia el interior, ¿no? Por eso el prefijo interpretatio, o sea, el in quiere significar que, pues, es una operación mental, ¿no? Interna que tiene que ver con en el sufijo estaría como la pretendere, pretensión, ¿no? Esta idea de la tensión también, o sea, es como
un ejercicio arduo, complejo, ¿no? De lectura, ¿no? Lectura interna de él. Entonces, coloquialmente, cuando dice, es que interpretaste mal, ¿no? Entendemos como algo que interiormente conjuntamos algunas ideas y elaboramos un tipo de juicio que es acorde o no con la realidad, ¿no? Entonces, puede ser un sinónimo entendimiento, puede ser un sinónimo pensamiento, eh, entendimiento quizá como operación, ¿no? Pensamiento a veces se asocia nada más como al evocar o representar imágenes, pero bueno, vamos a tomar todo este conjunto de palabras pues, para entender que se trata de razonamiento quizá también, ¿no? De operaciones mentales que se hacen no de manera aislada, porque finalmente pues, requieres de los sentidos internos e incluso de los externos para poder conjuntar todas esas ideas e imágenes que están fuera de uno, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay procesos mentales bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo asocia ideas una persona que, que no ha tenido la vista desde el nacimiento, ¿no? Una persona que es invidente desde el nacimiento, que no ha visto muchas cosas, ¿cómo imagina, ¿no? ¿Cómo entiende, cómo recrea? Y utiliza, pues obviamente, sus otros sentidos externos, el tacto, el oído, ¿no? Para tratar de generar esos datos que no tuvo a través de la vista, ¿no? Pero bueno, es un proceso que a muchos neurocientíficos o psicólogos pues les ha llamado la atención e incluso quizás hasta alguna película respecto de esto, ¿no? Distinto, bueno, al que pues perdió la vista en el tramo en algún tramo de su vida, también pues es materia de estudio porque pues cuando somos niños, niñas, representamos las cosas de una manera, ¿no? Determinada. Bueno, entonces esto quiere decir que recogemos o recabamos información o datos del exterior y después los procesamos dentro, ¿no? Ahora, estos datos no los recabamos lisa y llanamente, sino que utilizamos filtros, ¿no? O algunos filósofos los llamaron categorías, el mismo Aristóteles, Kant, ¿no? Entonces, vamos clasificando esta información de alguna manera para después poderla asociar, ¿no? La tenemos disponible a través de la memoria, que es el sentido interno específico que resguarda todas esas imágenes que en algún momento recibimos a través de los sentidos externos. Luego, Aristóteles decía que había otro sentido interno que se llamaba la estimativa, que era una especie de eh, mecanismo que clasificaba la información que recibíamos, categorizándola de acuerdo a su importancia. Entonces, este sentido interno le llamaban la estimativa, y después tenemos un sentido interno que poco se usa en el derecho, que se llama la imaginación. O más bien, se usa muchísimo, pero no somos conscientes de ello, ¿no? O sea, casi no se habla de la imaginación, pero es un sentido muy, muy importante. Piensen ustedes que, por ejemplo, toda la labor jurisdiccional tiene que ver con proyectar sentencias, ¿no? Entonces es imaginar, ¿no? Entonces, como no se tiene conciencia de ello o se cree que la imaginación como que es un sentido inferior, entonces no se trabaja, pero se debería de trabajar muchísimo con la imaginación. Bueno, pues toda la legislación tiene que ver también con la imaginación, ¿no? Es de alguna forma generar imágenes de lo que sucederá si se legisla o sea, si se norma o regula en algún sentido, ¿no? Yo creo que la imaginación sería importante eh, tra tratarla de incorporar como, pues eso, como un saber práctico muy ligado a la interpretación jurídica, ¿no? Concretamente a la interpretación jurídica. Y luego tenemos por último el sentido común, ¿no? También muy poco trabajado, muy poco estudiado,
y muy importante. El sentido común, su función es generar la conexión entre toda esa información y arrojar una especie de informe preliminar sobre lo que podría hacerse respecto de esa información, ¿no? Entonces, pues cuando se dice no tiene sentido común, es porque no tienes esa capacidad como de asociar todos esos datos y reaccionar de manera adecuada, sino que reaccionas totalmente de manera incoherente, por decirlo de una forma, y dicen, no tiene sentido común. Aunque el sentido común también se le asocia con una especie de juicio universal, ¿no? O sea, decir lo que un ser humano sensato haría o diría en una situación concreta, ¿no? Pero digamos que tiene como un punto, o tiene puntos cercanos, ¿no? Ambas definiciones de sentido común. Eh, y de alguna manera representa lo que también algunos denominaban criterio. No sé si ustedes se acuerdan, los que estudiaron derecho, que en la carrera te decían, bueno, aquí te vamos a enseñar muchas cosas, pero el criterio jurídico, ese solo se aprende en la práctica o en la experiencia u observando a otros juristas o abogados, abogadas ejerciendo el oficio. Entonces tú podrías en algún momento tener este misterioso criterio jurídico, ¿no? Bueno, pues digo, si uno quisiera, si uno se afanara, pues uno podría tratar de entender literalmente qué significa esto del criterio, ¿no? Y concretamente el criterio jurídico, ¿no? Que tiene algo de intuición, tiene algo de sentido común, ¿no? Y tiene algo de interpretación o entendimiento, ¿no? Fíjense que en interpretación y entendimiento tenemos también la misma raíz etimológica, ¿no? De tendere, ¿no? Como de relacionar. Por eso decimos tendedero. Es un algo que une y del que cuelgan cosas, ¿no? Bueno, simplemente esa metáfora podría servir, ¿no? Entonces, también interpretación tiene que ver con relacionar cosas, ¿no? Entonces, aquí yo diría que la primera cuestión que obtenemos de este primer acercamiento a la etimología, a la noción de interpretación, es que necesitamos entonces entender mejor este proceso de conocimiento que en griego se llama epistemología. Epistemología. Entonces, la epistemología se encarga de abarcar todos estos pasos de este proceso para llegar al conocimiento, ¿no? Entonces, insisto, no se interpreta ex novo, no se interpreta simple y llanamente, sino que se interpreta a partir del conocimiento que uno tiene. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Pues es toda una cuestión ahí sumamente compleja que la epistemología estudia, ¿no? Eh, Podríamos sumar otras nociones adyacentes a esta de interpretación y de epistemología, como puede ser el de fenomenología, ¿no? Eh, la fenomenología era un tipo de filosofía o de ejercicio filosófico que tenía que ver con la observación del contexto, literalmente de los fenómenos, ¿no? De lo que había fuera de. Acuérdense que en este proceso epistemológico, bueno, se identifican al objeto y el sujeto, ¿no? El sujeto como el ser cognoscente, el que interpreta, y los objetos como, pues, aquellas cosas que se encuentran fuera del sujeto y que no son el sujeto, ¿no? Sobre esto los filósofos y las filósofas han reflexionado muchísimo, ¿no? Digo, obviamente, imagínense, es una tradición de miles de años, ¿no? O sea, y además no es exclusiva de Occidente, ¿no? O sea, pudiéramos encontrar referencias en casi todas las culturas sobre el pensamiento, ¿no? Eso sería interesante. Claro, ahorita que les estoy mencionando estos conceptos, pues vendrán a su cabeza
algunos pensadores o pensadoras específicas. Ya mencionamos a Aristóteles, Kant, está Husserl, está Wittgenstein, está la propia Hannah Arendt, de la que hablamos la otra vez. Entonces, pues esa es la tradición occidental, que es la más conocida, pero pues obviamente filósofos también o pensadores orientales han hecho acercamientos similares, ¿no? A todo este proceso. Ahora esto todo se complejiza o se complica porque em, nosotros necesitamos marcos referenciales. Entonces, a partir del siglo XX surge la psicología. La psicología nos dice que estos procesos mentales pues inician a una cierta edad, inician a través de la mediación de nuestros padres o tutores o quien se hizo cargo de nosotros. Entonces son quienes nos van presentando ante esos fenómenos externos a nosotros, ¿no? Pues estos procesos no se hacen nada más así, ¿no? O sea, no todos llegamos de la misma manera a conocer las cosas, que es lo que plantea la epistemología, sino que llegamos a través justamente de sentimientos o emociones que van generando reforzamiento sobre el conocimiento en ciertos temas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va también de alguna manera formando la voluntad, que es la otra parte que había quedado como pendiente de esta explicación, el cuadro o marco de lo que es el ser humano y sus facultades. Entonces, no es que somos razón pura, como pudiera pensarse, sino que eventualmente hay estos procesos pues van generando de alguna forma algún apego hacia un tipo de objeto más que a otro, ¿no? Eh, entonces, esto no hay que soslayarlo, es importante, porque además de esta mediación que hacen diferentes actores en nuestra vida personal, para presentarnos lo exterior, bueno, pues también está la cultura, ¿no? O sea, es decir, estos personajes que median entre nosotros y la realidad, también a su vez, pues están cargados y cargadas de emociones, de prejuicios, de preconceptos, ¿no? Y nos los van compartiendo, ¿no? O sea, nos van haciendo parte de eso, ¿no? Entonces, podríamos incluso decir que formamos parte de un sistema de pensamiento. Este concepto de sistema de pensamiento, cultura, eh, pues son áreas que estudia la antropología, que estudia la sociología, ¿no? La comunicación política, para el caso del derecho electoral. Entonces, como ven, o sea, el acto de interpretar jurídicamente nunca es un acto simplemente de buena voluntad, diría yo, ¿no? Bueno, sí es de buena voluntad, pero lo que quiere decir es que no es tan sencillo, ¿no? Como decir, es que solo estoy interpretando. No, es un acto totalmente complejo, ¿no? Claro, la filosofía occidental siempre ha querido sintetizarlo esto, eh, homogeneizarlo, ¿no? O sea, es decir, podríamos encontrar un método, ahí estamos encontrando otra palabra, metodología, la ciencia o la explicación de los pasos del camino, ¿vale? Sí. Para que entonces todas y todos interpretáramos del mismo modo, ¿no? Una especie de modelo universal. Y aquí aparece otra palabra, ¿no? Ya les había yo apuntado, ¿no? Modelo universal hermenéutico. La interpretación es la forma latina de referirse a la vieja ciencia griega llamada hermenéutica, que estaba relacionada con el dios Hermes. Hermes en la mitología pues era un dios mediador, era el dios que de alguna forma a veces desafiando al propio Zeus, de quien es hijo, robaba algunas ideas, algunas cosas, algunos objetos para compartírselo a los seres humanos, ¿no? Entonces, una especie de ladrón en algunas historias, de
de mentiroso, pero bueno, o sea, engañaba. Bueno, incluso yo creo que hasta la idea del famoso Robin Hood está aquí metida, ¿no? Es decir, es una cosa de la cultura popular que vamos a encontrar en diferentes narrativas, porque pues de alguna forma Hermes se relaciona con Prometeo o se relaciona con el propio Loki en la cultura escandinava, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? O sea, es decir, que en las explicaciones mitológicas siempre había un algo, un alguien que simboliza esta traslación de los conocimientos universales a los particulares, ¿no? Lo que llamamos este conocimiento deductivo, que es el favorito del derecho, ¿no? Entonces, por eso decía yo que la cultura occidental ha preferido la deducción a la inducción, ¿no? Entonces, este personaje de las distintas culturas que hace de mensajero, a veces se encuentra que el mensaje lo tiene que tergiversar un poco, ¿no? Porque de otra manera, si lo dijera así, liso y llano, haría mucho daño, ¿no? Entonces, de alguna forma, este personaje a veces es necesario porque quizá la regla de Zeus es inflexible y se necesita entonces un tipo como de válvula de escape para que la regla no llegue lisa y llana, sino que dentro de la interpretación haya un poco como de acomodo de las ideas para que puedan después tener como un efecto positivo. No sé si me explico. O sea, es decir, esta mediación que a veces desde siempre se ha visto como necesariamente administrable, ¿no? Y que es peculiar, ¿no? Porque de alguna manera también se entiende como una especie de negociación. Ahora entonces ustedes entenderán por qué hoy eh, Harvard, por ejemplo, os ha preferido entender interpretación como un complejo arte de la negociación, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera esta traslación, ¿no? Aterrizar principios, aterrizar conceptos que son universales, leer la ley, tienen que ver con toda esta cuestión que ha estado siempre presente en la cultura, ¿no? Vamos a decirlo así, como la apropiación de una idea, porque pues, es el sujeto que interpreta, el que se apropia de esa idea, y luego le da una salida, una lectura, por eso es una traslación específica de acuerdo al contexto, de acuerdo a sus sentimientos. Por eso ahí entonces muchos dicen que estos ejercicios tendrían que hacerse acompañados de la ética, ¿no? O sea, ahí sale otra palabrita. ¿Por qué? Porque si tú interpretas para tus fines propios, si tú interpretas este, sin un compromiso social, si tú interpretas, o sea, ahí podríamos sumar varias cosas. Si tú interpretas imprudentemente, que es lo que pudo hacer, por ejemplo, Hermes en algún momento, ¿no? Entonces, se corre el riesgo de que eso genere un daño, genere un perjuicio en la comunidad a la cual va a llegar, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, la interpretación también se ve como traslación, negociación, acuerdo, ¿no? Convenio. O sea, ahí habría otras áreas que explorar. Es interesante. Este, que me parece sería justo interesante verlo así. Pienso, por ejemplo, también en la descripción, ahorita justo se me vino a la mente, que hacía Michel Foucault sobre el saber. Ustedes saben que uno de las nociones que Foucault estudió, pues era no propiamente el conocimiento, sino los saberes, ¿no? Y de los saberes, las disciplinas. O sea, lo que Foucault le llamaba la atención era ese conocimiento se encapsulara de alguna forma, ¿no? Y que entonces dijeran, el conocimiento, por ejemplo, que lo dijo, de los abogados, ¿no? Los saberes jurídicos
tienen un cariz, ¿no? O sea, decir, es técnico, tiene que tener una serie de formatos o de fórmulas, se hace utilizando incluso viejos términos, ¿no? Que alguien llama anacronismos, los latinazgos, toda esa forma de saber y conocer se disciplina, dice Foucault, ¿no? O sea, es decir, se ajusta a una serie de reglas idiomáticas y de compartición, de comunicación, que solo entienden, fíjense, por eso llegué a esto, porque Foucault le llamaba comunidad de intérpretes. Es decir, en el derecho nos entendemos solo entre los que hablamos el mismo lenguaje, por decirlo de una forma, pero esto genera una disciplina, o sea, esto genera una especie de alejamiento de ese saber o conocimiento de la sociedad, ¿no? O sea, se hace poco social ese conocimiento y se estandariza en lo que Foucault llamaba discurso, ¿no? Entonces se genera un discurso jurídico. El discurso jurídico sería la manera en la que la comunidad de intérpretes comparte las ideas que considera comunes en torno al derecho. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí también ya hay un uso mucho más contemporáneo de la idea de interpretación, ya sumando todas estas cuestiones a las que me referí, como la psicología, ¿no? O el sistema de pensamiento, o todas estas cuestiones de interpretación, vamos a llamarla colectiva, ¿no? Interpretación colectiva. Más para acá, yo creo que ya, digamos, incluso los propios discípulos de Foucault ya empezaron a plantear que además de esa mediación, pues hoy se vuelve más compleja por el uso de las tecnologías, por el avance en el conocimiento de la estructura del cerebro y cómo opera el cerebro, lo que llamamos las neurociencias, y hoy se pone más interesante el asunto, porque entonces esa interpretación se llega a descubrir, por ejemplo, pues ya se grafica o se mapea el cerebro y se ve cuando estás pensando en una cosa, cómo se ilumina una cierta área del cerebro en donde se está incluso irrigando sangre. Entonces se asocian todas esas ideas eh, sobre eh, vamos a decirlo así, sobre las ciencias que estudian la actividad cerebral junto con las ciencias filosóficas o nociológicas que estudian cómo estas facultades generan ideas. Entonces, juntas eso, lo que llamamos neurociencias, y pues tienes ahí un caldo de cultivo bien rico para entender qué es lo que siempre hemos dado, cómo pensamos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué pensamos los seres humanos? ¿O cuáles son las ideas que los seres humanos prefieren? ¿O cómo se generan? ¿O qué efectos producen? Y un montón de preguntas que tenemos hoy en la mía, ¿no? Respecto de esto de la interpretación. Entonces, hoy hacia allá se ha avanzado, o sea, interpretación me parece, incluso dentro del derecho, la interpretación jurídica, pues está cada vez más cercana a estos procesos donde somos más conscientes de esta actividad. Ahora, ojo, como en todo, esto también produce de alguna forma un tipo de tentación, ¿no? O sea, me llama la atención, pero si ustedes se fijan en muchos de los dibujos animados, siempre hay un capítulo donde alguien trata de conquistar el mundo creando una máquina para controlar el cerebro, ¿no? Para justo volvernos zombies o todas estas ideas, ¿no? Eh, pues sí, autoritarias o totalitaristas. Entonces ahí tiene también una conexión todo esto con la democracia, ¿no? O sea, es decir, mientras que nosotros seguimos avanzando en explicaciones para tratar de hacer que la gente pueda, y yo tengo un concepto, ¿no? Emancipar la interpretación, ¿no? O sea, es decir, que pareciera que la sociedad del conocimiento, y ahí aparece otra vez este conocimiento, ¿no? Pareciera que la sociedad del conocimiento
supone que más personas que integran la sociedad tengan los recursos para explicar y explicarse con los demás sobre cómo generan estos procesos mentales y cuáles son los sentimientos que tienen y cuáles son las expectativas que quieren, cuál es el acceso que quieren a los bienes comunes y exigen derechos y todo eso. O sea, eso es, me parece, es como el ABC, ¿no? De la democracia y de lo que debiéramos considerar Estado de Derecho, ¿no? Entonces, un espacio dialógico en el que la gente interpreta y reinterpreta las cosas de manera constante para ponerse de acuerdo, ¿no? Yo así lo entiendo, ¿no? O sea, así lo entiendo cuando hablamos de espacio dialógico, ¿no? La democracia como espacio dialógico, mientras que nosotros seguimos como con esa idea, entonces, que la gente interprete mejor, para que entonces pueda darse a entender mejor, ese sería el hecho. Siempre digo que alguna vez hicimos un ejercicio en sala especializada sobre el derecho a entendernos. Creo que es, o sea, es urgente esta idea, ¿no? Eh, de entenderse, entendernos, ¿no? O sea, entendernos como un colectivo. Alguien dice pensamiento colaborativo, ¿no? Entonces, la interpretación colaborativa, la interpretación para poder tener mejores respuestas frente a un entorno que cada vez se vuelve más desafiante, más complejo, incluso, peor aún, más violento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que vamos hacia ella abriéndonos a esa sociedad del conocimiento. Mientras que eso sucede, sin embargo, parece que lo que llamamos lo político, ¿no? O sea, es decir, las instituciones políticas, los actores políticos, pareciera que más bien van hacia el lado contrario, ¿no? O sea, hacia el lado contrario de, ¿y cómo manipulo a más gente? ¿Cómo uso las redes sociales para controlarlas? ¿Cómo genero fake news? ¿Cómo hago para, así como en las caricaturas, ¿no? Decía yo, pues para tenerlos a todas y a todos asonzados y hagan lo que yo digo, ¿no? Entonces, eso me llama poderosamente la atención, ¿no? Cómo hay como esas dos fuerzas, habría que escribir sobre ello. Cómo hay dos fuerzas que son tirantes y contrarias, ¿no? O sea, mientras que nosotros como sociedad aspiramos a, a ese entendimiento colectivo y colaborativo, la política y sus instituciones y lo que llamamos sistema político va hacia el lado contrario, ¿no? Hacia la forma de descubrir mecanismos para mantenernos manipulados, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O sea, digo, y ejemplos hay 100,000, ¿no? O sea, digo, bueno, seguro ustedes tendrán en la cabeza algunos, ¿no? Bueno, hasta aquí comentarios, como ven, ¿qué más podrían sumar a esta especie de lluvia de ideas que tiene que ver con la interpretación, ¿no? A ver, todavía me quedan en el tintero algunas ideas. Pienso, por ejemplo, en Georg Gadamer, que es uno de los autores más importantes que han estudiado el tema de la interpretación. En Verdad y Método, él termina diciendo que, o sea, que ha hecho mucho daño pensar que la interpretación es un acto aislado y único, ¿no? Porque constantemente estamos reinterpretando, ¿no? Se vuelve una especie de José Calvo le llamaba círculo hermenéutico. O sea, va girando constantemente. Sí, Cindy, adelante. Gracias, profesor. Bueno, yo lo que quería comentar era que también creo que es importante considerar que nuestra interpretación puede ir cambiando según la época histórica y el contexto que se esté dando a una situación específica. O sea, por ejemplo, el tema ahora con la evolución de derechos humanos y en específico, por ejemplo, el reconocimiento de comunidades de la diversidad sexual, que hace tiempo no era posible pues a lo mejor realizar una interpretación en beneficio o como grupos en situación de vulnerabilidad y pues ya el cambio del contexto de la realidad social pues ya ha hecho que, o también es un factor que puede incidir en la interpretación que se realice de una determinada institución o situación. Es cuanto. Sí, gracias, Cindy.
Fíjense o sea, este tema es súper vasto, apasionante, interesante, ¿no? Ponía yo, ahora justo estamos haciendo una tesis sobre, o sea, es decir, una compañera de la UNAM, Ariadna Valdés, que es psicoanalista y abogada, está haciendo una tesis sobre las relaciones, ¿no? Del psicoanálisis con el Estado. Y, y entonces, bueno, pues constantemente estamos refiriendo a este tema, ¿no? Que tiene que ver con Freud y un poco como la cultura, ¿no? La cultura de masas. O sea, sí, cómo se generan estos sistemas de pensamiento y cómo nosotros interpretamos conforme pues a estas ideas que circulan, ¿no? Que nos interesa muchísimo a esta generación, porque, por ejemplo, cuando hablamos de machismos o micromachismos o hablamos de otro tipo de violencias, como es el caso del racismo o el clasismo, pues nos estamos refiriendo a sistemas de pensamiento que están pues tan introyectados en la cultura que la gente a veces literalmente le es imposible descubrirlos, ¿no? O sea, los tienes ahí y lo dices y te resulta tan natural porque pues parece que en algún momento de tu vida alguno de estos personajes que mediaron entre tú y la cultura, pues así lo hizo y a ti te quedaba claro que era una forma de subsistir en el medio, entonces lo incorporaste. Entonces todo este trabajo de lo que hoy llamamos deconstrucción, que tiene que ver con la interpretación y concretamente la interpretación jurídica, porque fíjense qué grave sería que la justicia en este país, por ejemplo, como puede ser el caso, y les va a sonar así fuerte, pero yo creo que sí es el caso, a medida en que no lo exorcizamos, ¿no? La justicia en este país es racista, ¿no? La justicia en este país es racista. La justicia en este país es misógina. Porque justo si el Poder Judicial no asume, ¿no? O quien administra justicia no asume que este problema es grave y que se tiene que hacer así, entonces de alguna forma los fantasmas están ahí, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, ahí siguen presentes las prácticas hermenéuticas. Es decir, que cuando yo tengo un asunto y nadie lo va a descubrir, yo puedo, o sea, analizar un asunto desde qué legislación o qué ley o qué norma aplicaría al caso concreto, hacer el silogismo, hacer todo, incluso todo el trabajo de argumentación, tal, pero mi interpretación en tanto que prejuiciada por ese sistema de pensamiento, al final lo podría ornamentar, poner muy bonito y parecer una sentencia incluso garantista o vanguardista, pero en el fondo sigue siendo misógina, racista o clasista. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, si no tenemos toda esa potencia, ¿no? De mecanismos, instrumentos para, decía yo, usé un término, ¿no? Exorcizar esos fantasmas, ahí van a seguir metiéndose en distintos cuerpos de hermeneutas que se arriesguen a interpretar así, porque yo ya tengo el cargo de juez o de secretario, magistrado, lo que sea, y entonces me animo a interpretar estos hechos de esta manera. Insisto, desde una mirada externa podrían pasar podría pasar como una interpretación eh, estandarizada o normal, pero si uno quizá pusiera más atención y si viera la serie de cosas que se van repitiendo, a lo mejor terminaría diciendo, bueno, aquí hay un tipo, como decía yo, de interpretación clasista, ¿no? Porque se está partiendo de esta idea. Y lo sé porque hemos interpretado muchas cosas de una manera y de repente un día alguien nos lo hace notar y decimos, oye, veníamos interpretando las cosas de este modo y nos parecía normal, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hoy no tendremos normalizadas que son lesivas hacia un sector o hacia un tipo de personas? Justo por eso, ¿no? Por, no sé, un tipo de soberbia, un tipo de falta de atención, un tipo de cautela hermenéutica al hacer estos ejercicios, ¿no? Entonces, sí, creo que pues justamente eso, no tener conciencia o tener claro ese escenario nos hace pensar eso. Yo hace que será unos 5 años igual, estuve muy enfrascado, aunque ya ahora mi colega Ariadna me regañó, pero con Eric Fromm, ¿no? Porque Eric Fromm vivió en México.
Entonces tenía un texto maravilloso que se llamaba así eh, a ver si lo cuento, ¿no? Para no decirles, eh, este, psicoanálisis del campesino mexicano. Psicoanálisis del campesino mexicano. Entonces, a mí me gustan todos esos planteamientos donde se trata de hacer como un psicoanálisis a partir de una postura, no sé cómo decirlo, ¿no? Grupal o colectiva o de clase, incluso en este caso, ¿no? Que es lo que intenta Eric Fromm. Digo, Ariadna me dice que no, que el psicoanálisis es tete a tete, ¿no? O sea, es de una persona a otra. Yo siempre estoy molestándola que deberíamos hacer un psicoanálisis al Estado mexicano, ¿no? O a la cultura mexicana, que eso no se puede. Pero bueno, aunque fuera a nivel metáfora, ¿no? O sea, porque yo entiendo, porque a mí me encanta, por ejemplo, pues todos estos temas sobre la cultura, no sé, tipo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Que me encanta no lo que escribe Paz, sino a lo que termina reaccionando Roger Bartra, por ejemplo, ¿no? En La jaula de la melancolía. Entendiendo, bueno, es que cuando uno dice, vamos a hacer esta interpretación pro persona, ¿no? Uno dice, a ver, a ver, un momentito, ¿no? Un poquito. ¿Quién está haciendo esta interpretación y sobre quién la está haciendo, ¿no? Porque quien la está haciendo pues, es un mexicano, una mexicana, con todos los complejos que significa ser mexicano y mexicana, ¿no? Sobre un mexicano, una mexicana, que también pues tiene unas expectativas, una forma, ¿no? Incluso quizá hay hasta una diferencia generacional, ¿no? O cultural, intercultural, ¿no? A lo mejor quien está interpretando, pues sí es un mexicano de la ciudad, pero sobre quien va a recaer esa interpretación son mexicanos de una zona rural o son indígenas, ¿no? Son de otra cultura distinta, o son de otro género distinto, o de otra generación distinta. Todas esas cosas pesan, ¿no? Entonces, cuando tú ves que así, de manera superficial, alguien dice, ya interpreté, pues te da mucho miedo, ¿no? Es como lo haría, ¿no? O sea, no sé si me explico. Porque yo entiendo que al final hay siempre riesgos y no podemos caer como en un impasse de, no, pues imagínate, tenemos que tener toda la cautela al hacer una interpretación. No digo que lleguemos a ese exceso de estar justamente, pero que si hubiera al menos una actitud responsable frente a lo que se hace. Porque hay una irresponsabilidad hermenéutica tremenda. O sea, ¿qué pasa, vamos, con un juez que interpreta de un modo una norma y genera un perjuicio en un grupo, en una serie de personas? No pasa nada, nada. O sea, no hay no, yo creo que en un futuro sí debiera haberlo, ¿no? Una especie de reparación del daño, de indemnización, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué, ¿no? Interpreté mal. Yo creo que sí debería de haber algo, ¿no? Al menos una amonestación, un decirle, señor, no estaba, señora, no estaba bien, como usted estaba viendo el mundo, ¿no? Lo estaba viendo de manera racista o clasista, misógina. Hoy hay una impunidad hermenéutica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pensamos que, bueno, pues eso, como que esa sapiencia hermenéutica deviene con el cargo, ¿no? O sea, que en cuanto firmas el nombramiento ya de manera inmediata sabes interpretar las cosas, ¿no? Y pues eso me parece, es obvio que no. O sea, que se requiere un ejercicio constante, ¿no? De cautela sobre lo que se hace, ¿no? Y yo creo que no sé, yo creo que es una actitud, no es necesariamente conocimiento, ¿no? Digo, pienso en el famosísimo juez Porky. ¿Se acuerdan del juez Porky? El de Veracruz, que exhibía que tenía 10 cursos sobre perspectiva de género. Pero uno lee la sentencia, es que es culpa de ella. Cuando bajó al Oxxo debió escaparse, ¿no? Pero volvió a regresar al coche. ¿Por qué? ¿No? O sea, ella, ¿qué buscaba ella, no? Dices, maestro, no te sirvieron de nada los cursos, ¿no? O sea, se está revictimizando cuando es obvio, ¿no? Que ahí se trata de una violencia de género de los varones que acompañaban a esta chica, ¿no? Entonces,
me queda claro que no se trata solamente de los cursos, ¿no? De tomar cursos. O sea, no sé, se trata de una serie de facultades o de actitudes hacia la vida para pues, tratar de, de deconstruirse, literalmente deconstruirse todos los días, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir un poco más. ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna otra idea? Sí, Lorja, adelante. Hola, doctor. Sí, es que ahorita mencionó interpretación pro persona y hace ratito, al principio, igual mencioné el concepto de las metodologías, ¿no? Entendidas como pues una serie de pasos que llevan a algo. Pero a mí yo siempre he tenido la duda de cuál es la diferencia entre una metodología a estos paradigmas, bueno, para mí paradigmas hermenéuticos o interpretativos como el pro persona, como la perspectiva intercultural, la perspectiva de género, ¿no? O sea, no tengo muy clara esa diferencia, entonces no sé si pudiera usted abundar un poquito en este aspecto. Sí, sí, Lorja, con todo gusto. Todos estos distintos procesos sí tienen que ver con la interpretación. Esa es la primera cosa que hay que decirlo, ¿no? Es decir, sí es una lectura que las personas que tienen a su cargo aterrizar el derecho o materializar el derecho tienen que hacer, ¿no? Entonces, es un tema de elección, ¿no? De los datos que van a utilizar, de las razones que van a dar, ¿no? Bueno, aquí hay que quizás hacer solo una advertencia, ¿no? Para términos de análisis, suele dividirse la interpretación de la argumentación, entendiendo la interpretación como el proceso primigenio y previo, ¿no? En el que se hacen todas estas valoraciones, ponderaciones, elucubraciones, y después, cuando se tratan de sustentar ante las demás personas, entonces se trataría de la argumentación. Yo digo esto porque digo, se hace de manera analítica, aunque realmente, pues estas acciones, como diría Gadamer, están constantemente liadas, ¿no? O sea, es decir, nadie puede, es como el huevo y la gallina, nadie puede decir, ¿qué hiciste primero? ¿Interpretaste o argumentaste? Analíticamente interpreté, pero de alguna forma, cuando tú estás interpretando, tú te estás argumentando a ti mismo. O sea, tú estás diciendo, debe ser así, así. O sea, estás construyendo ya las propias justificaciones. Y también cuando, digamos, estás argumentando, de alguna manera también estás interpretando a las demás personas pensando que qué es lo que les debería decir, ¿no? Y pues por ahí entra también temas como de retórica, ¿no? O sea, cómo se los debería de decir, ¿no? Para convencerlas y convencerlos de lo que tú dijiste es correcto. Pero a lo mejor solo los quieres convencer por convencer y entonces se vuelve pues eso, una argumentación falaz, y es a lo que nos referimos cuando decimos peyorativamente, esto es pura retórica, ¿no? Es decir, es puro rollo y no es nada sustancioso. Entonces, lo digo así como para dividirlo, pero en realidad pues se trata siempre de interpretación, ¿no? Porque de alguna forma hay otro sinónimo que sumamos aquí al mapa mental que estamos construyendo de interpretación, ¿no? Que es la forma en la que tú también, de alguna manera, vives o escenificas, para mejor decirlo, escenificas las ideas que estás pensando, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque pues hay mucha gente que puede hacerse pasar por incluyente y en el fondo no lo es, ¿no? Pero bueno, está interpretando, ¿no? Por eso justo yo les iba a poner iba a empezar así la clase, ¿no? Bueno, ahorita sí no lo hacemos ese ejercicio. O sea, como con todas estas ideas sobre la interpretación para después llegar a la interpretación jurídica, pero digamos que esto que Carneluti le gustaba mucho, ¿no? Es decir, de alguna forma también el derecho es representación, ¿no? O sea, presentación, ¿no? O sea, es hacer presente algo que no lo está. Entonces,
Por eso a Carneluti le gustaba mucho jugar con el teatro, ¿no? Decía el derecho como si fuera un ejercicio casi dramatúrgico, teatral, ¿no? En donde la gente representa diferentes roles, ¿no? Entonces ya voy, después de este primer acercamiento, voy a tu pregunta, ¿no? Entonces, nosotros cualquier persona cuando intenta hacer un ejercicio pro persona, lo que intenta hacer es lo que llamamos un ejercicio de empatía o de interiorización, ¿no? Es decir, qué tanto esa persona que es distinta a mí se parece a mí y en qué tanto es distinto a mí, ¿no? O sea, hacemos ese ejercicio, ¿no? Insisto, lo podemos hacer consciente o inconscientemente, ¿no? Y eso nos genera una serie de emociones, ¿no? O sea, nos puede generar un tipo de acercamiento, como dicen, de condescendencia o de animadversión. O sea, nosotros vemos una persona y nos puede generar como el deseo de apartarnos de ella o puede generarnos el deseo de acercarnos a ella, ¿no? De conocer más de esa persona. Se entiende que una persona que opera el derecho, lo que llamamos operadores jurídicos, tendría que mantenerse lo más objetivamente posible respecto de las demás personas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice el principio pro persona, es básicamente que tú tendrías que operar el derecho pensando en las personas, pero no en una persona ideal, que ese es el problema del principio pro persona. O sea, nos han hecho de creer como que es una persona estandarizada que está en un lugar y que siempre va a requerir de las mismas cosas, pero eso no, ese es el tema, ¿no? O sea, si las personas, como diría Foucault, sujeto empírico, ¿no? Pues son de distinta índole y necesitan distintas cosas, ¿no? Entonces, por eso por eso decía, este ejercicio es sumamente complejo. Lo voy a decir mucho más fuerte, ¿no? Mucho más contundente. Si ni yo mismo sé qué quiero, ¿cómo diablos voy a saber qué quiere el otro, no? Así de fácil, ¿no? Entonces, me parece pretencioso decir, como ya aplicamos el principio pro persona, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, me gustaría como incluso tener una máquina para ver qué estabas pensando cuando hiciste ese ejercicio, ¿no? Porque me parece que también esta carga occidental que tenemos dentro de este ejercicio nos hace creer, lo he dicho ya en otros foros, que el otro, la otra, es lo que yo proyecto. O sea, es decir, hay un tipo de violencia hermenéutica donde digo, tú eres el otro. Pues en este ejercicio de otredad, o sea, tienes que ser como yo digo que tiene que ser el otro. No dejo digamos, que el otro se manifieste como es. Porque si en algún punto encuentro que somos comunes, quizá entonces termina por no ser el otro, ¿no? Es un proceso bien complejo que alguien ha sugerido que se pueda de alguna manera descomponer, o sea, en sentido positivo, o sea, de construir a través de un ejercicio nosótrico, no de otredad, es decir, no hay que, o sea, ahora todo el mundo se llena la boca y dice, no, pues es que hacemos un ejercicio de otredad y pensamos en el otro. Tú piensas en el otro, es un ejercicio al final de cuentas occidental, individualista, donde tú piensas desde tu verticalidad, desde tu postura, quién es el otro, ¿no? Entonces, es el nosotros, más bien. ¿Qué somos nosotros, ¿no? O sea, y cómo requerimos de distintas cosas. Me parece que hay que romper con esa verticalidad y generar esa horizontalidad. Ahora, todo esto que te estoy comentando podría ser metodologías, no sé, formas o maneras de interpretar a las personas para adjudicarles derechos. ¿Sí? Entonces, yo diría que estas metodologías, por ejemplo, pues las ha planteado el garantismo o el principialismo, pero me parece que siguen siendo occidentales, ¿no? Mi propuesta es que justo a través del pensamiento crítico fuéramos descubriendo otro tipo de metodologías. Por ejemplo, esto del nosotrismo, pues es
una propuesta de Carlos Leckensdorf en filosofar en clave tojolabal. Filosofar en clave tojolabal es una metodología. Entonces él propone que hagamos este ejercicio de interpretación de las personas como lo harían los tojolabales. ¿Eh? ¿No? Y él le llama eso ejercicio nosótrico. ¿No? Ortega y Gasset, por ejemplo, habló de nostrismo, que es otra cosa, pero bueno, es una metodología, es una manera, ¿no? Entonces, esas son, eso sería ¿qué es las perspectivas? Las perspectivas más bien tienen que ver con, voy a usar aquí muchas metáforas, ¿no? Las perspectivas tendrían que ver más bien como con la actividad que llamamos epistemología, ¿no? Es decir, cómo miras, cómo ves, con qué enfoque, desde qué óptica, ¿no? La metáfora es casi como la de los lentes. Entonces, si quien tiene algún problema, como es mi caso, ¿no? De miopía o hipermetropía o estigmatismo, lo que sea, pues sabe que hay cosas que va a haber borrosas, ¿no? O las cosas que están lejanas o las que están cercanas o lo que sea. Entonces, para eso necesitas unos lentes que te permitan ver las cosas claras. Entonces, la perspectiva se entiende así, como unos lentes que te dejan ver las cosas de manera más clara en función de ciertos grupos de personas que requieren que esa visión sea distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos perspectiva de género, ¿no? Es decir, ver las cosas como las mujeres quisieran que las viéramos, ¿no? Pero ahí se pone interesante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Las mujeres son muy distintas entre sí, ¿no? Entonces, no puedes generalizar que todas las mujeres quieren o ven las cosas del mismo modo. Entonces tendrías que ir, pues ahora sí que mujer por mujer, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces vuelves al principio por persona. La perspectiva es eso, para normal, bueno, las dos que manejamos son la de género y la intercultural, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se verían las cosas desde otra cultura? ¿Cómo se verían las cosas desde el otro género? Y es un ejercicio, eso, de mirar de otro modo. Por eso en el arte se usa la perspectiva así, ¿no? O sea, eh, los pintores, por ejemplo, dicen, es que de hecho hay una corriente así que se llama perspectivismo, ¿no? O sea, estoy consciente desde dónde estoy pintando o mirando este cuadro, ¿no? Por ahí hay un ejercicio que Michel Foucault hizo con el cuadro de Velázquez de las Meninas, porque si se fijan, ese cuadro es muy interesante porque Velázquez se dibuja a sí mismo pintando las meninas, es decir, le pone el énfasis desde qué perspectiva él pintó ese cuadro. Entonces Foucault hace toda una disquisición sobre esto, ¿no? Al final, otra vez es como lo que dice Gadamer, es decir, alguien interpretando algo que alguien interpretó, y así constantemente, ¿no? En el derecho esto es sumamente útil porque la ley es parte de un ejercicio hermenéutico. Es decir, alguien en algún punto interpretó algo. Nosotros estamos siempre como la interpretación histórica, ¿no? Es decir, tratar de hacer ese ejercicio de imaginación, de pensarnos como ese legislador original, originario, que miró algo y que lo trasladó a la ley, ¿no? Pero entonces ese legislador originario estaba interpretando algo y la gente que estaba fuera haciendo esa práctica estaba interpretando algo. Por eso se habla como de especie de, pues eso, de, de interpretación constante, no sé cómo decirlo, ¿no? Y cuando alguien interpreta esa ley, entonces está sumándose a esa cadena de interpretaciones, ¿no? Y que tendría que tener claro que es eso, una cadena, no es un acto aislado, no es decir, interpreto la ley, o sea, eso no existe. No sé si me explico. Por eso interpretación jurídica y pensamiento crítico terminarían por generar
la conciencia de un acto hermenéutico complejo. Porque mi interpretación, que va a sumar a esa cadena de interpretaciones, pues no se queda ahí estática, ¿no? Va a seguir. Nosotros los abogados, por nuestra naturaleza, quisiéramos que sí se quedara estática. Es decir, la interpretación es única, es unívoca, se queda aquí, ¿no? Se queda en esta ley, es monolítica, pero eso es imposible, ¿no? Entonces, esto se vuelve sumamente interesante, ¿no? Porque pues, aquí podría haber varios fenómenos. Por ejemplo, también creo que una de las estrategias del derecho moderno y del derecho contemporáneo es la sobreinterpretación. O sea, ya que caes en cuenta que se trata de una interpretación constante y dice José Calvo, incluso circular, porque parece que siempre va así, ¿no? O sea, va de la ley a la práctica, de la práctica al intérprete judicial, del intérprete judicial, o sea, siempre está así como circulando en el mismo lugar y va dando esta idea de constancia, ¿no? De la cual no salimos y por eso es que caemos como en los clichés o en los preconceptos. También una de las estrategias es satura, o sea, genera muchas interpretaciones de las cosas para que, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, me parece que al derecho electoral le sucede eso, ¿no? Está sobreinterpretado. Entonces, como está sobreinterpretado, pues básicamente se banaliza, ¿no? Cualquier interpretación podría ser válida si tú encuentras el modo de argumentarla, no correctamente, sino adecuadamente para obtener el resultado que buscas, ¿no? Y esto creo que es lo que le ha pasado al derecho electoral, ¿no? Está sobreinterpretado, entonces se ha banalizado y ha generado un uso egoísta, un uso personalizado del derecho electoral, ¿no? No generando pues esta idea colaborativa a la que me refería previamente, ¿no? Por ahí estarían perspectivas, metodologías, ¿no? Principios, ¿no? Al final creo que son paliativos para una actividad que es muy concreta, que es la actividad, como decía yo, de entendernos, ¿no? De entendernos y de reconocernos. Porque al final de cuentas, fíjense, o sea, estas palabras, ¿no? Reconocernos. O sea, tiene que ver con el hecho, o sea, de volverse a conocer. O sea, un poco en esta idea que tenemos en Occidente de lo que Sócrates leería en el frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Es un proceso que nunca acaba, ¿no? Entonces, yo me conozco en la medida que conozco a los demás. Por eso me dice, ahora que hablamos tanto de identidad, ¿no? O sea, me identifico con qué. ¿Sí me explico? O sea, soy idéntico a qué. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que el derecho debe proteger en esta idea del autodesarrollo, ¿no? De la autoconciencia? Entonces es reconocerme, volverme a conocer a través de los demás. Y los demás están haciendo el mismo ejercicio, se están conociendo constantemente o reconociendo constantemente, ¿no? Porque entonces yo puedo cambiar como los demás pueden cambiar, ¿no? Entendemos que ese cambio tiene que ser en positivo, tiene que ser para algo bueno, ¿no? Sino que chiste, ¿no? Y que el derecho tendría que ayudar para eso. Aquí podemos decir que nosotros tenemos un déficit hermenéutico. Bueno, ya lo dije respecto de los operadores jurídicos, definitivamente lo tenemos ese déficit hermenéutico en tanto que no son conscientes de ese ejercicio, pero también tenemos un déficit hermenéutico a nivel cultural o sociedad, porque nuestra interpretación no nos está llevando a ser mejores personas, a ser mejor sociedad, ¿no? O sea, no nos está llevando a generar un mejor derecho, nos está llevando a un uso egoísta del derecho, a un uso lesivo del derecho, incluso, ¿no? O sea, cada vez somos más abusivas, más abusivos con el derecho. Esto quiere decir que no lo estamos interpretando adecuadamente. ¿Cómo ven? ¿Qué más sumarían
Martín, Axel, Benito, Enrique. Cindy, adelante, ya llegaste. Así ya te vi. Sí, perdón, nuevamente, bueno, a mí se me hizo muy interesante la pregunta de la compañera Lolja, en el sentido precisamente de esa metodología y de la interpretación pro persona. Entonces, a mí me gustaría compartirles, o sea, mi percepción de esta metodología, ya usted me dirá si estoy bien o no, profesor. O sea, en el sentido de que, o sea, cuando vamos a hacer una interpretación pro persona, pues vamos a partir de un caso concreto, de un caso en específico. A partir de ahí vamos a desarrollar esa interpretación para precisamente favorecer. Entonces, creo que cuando hablamos de interpretación pro persona, partimos de una base donde hay desigualdad, o sea, no hay igualdad de circunstancias, de condiciones, y por eso vamos a interpretar de esa forma la norma. Entonces, lo que nos va a dar la pauta es precisamente analizar el caso concreto que se está planteando y cuáles han sido los motivos o las razones de esa desigualdad para poder ver si podemos interpretar a su beneficio o un poco más allá de lo que es la interpretación literal. Yo tengo ahorita a la mano así como dos casos, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, donde se decía que el Congreso del Estado siempre había más hombres que mujeres, y donde se solicitaba una medida afirmativa, una interpretación para tener mayor acceso. Entonces, en el caso concreto que se planteó, pues se analizó cuál había sido la configuración histórica del Congreso y se estableció que efectivamente, o sea, la representación de las mujeres era muy poca. Entonces, en ese sentido, pues se emiten acciones afirmativas para que los partidos políticos postularan más de la mitad o más de mujeres y con ello acceder a los cargos. Incluso para las listas de representación proporcional obligaban que el primer lugar fuera para mujeres y que incluso y que no las postularan en los distritos perdedores, sino donde tenían mayor votación. Entonces, o sea, ahí se hizo esa interpretación de la norma, pero, o sea, tomando en cuenta todo el contexto histórico. En otro caso, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que fue la primera entidad del país donde se implementaron las cuotas arcoíris a favor de, pues, de la comunidad de la diversidad sexual para configurar o para conformar los consejos distritales, pues ahí se hizo un análisis primero, o sea, de la identidad de género, de todo el tema para poder reconocer que existe gente que no se identifica ni como hombre y no como mujer, sino como no binario, o sea, que es otro género diferente y que efectivamente históricamente y se pidió información al INEGI y a diferentes instituciones donde efectivamente se pudo acreditar que no hay representación, que al contrario están siendo discriminados. Entonces, bajo este contexto, si sabes que se hace necesaria una medida afirmativa donde el OPLE establezca una cuota mínima o una cuota en este caso se establece un 10% para garantizar el acceso. Ahí se inscribieron personas que desafortunadamente no cubrieron el 10%, pero todas aquellas no binarias que se inscribieron como tales quedaron en esos cargos. Entonces ahí, o sea, ¿cómo podemos decir, cómo la vamos a aplicar, cómo aplicamos el principio pro persona, cómo vamos a favorecer? Pues precisamente analizando esas desigualdades, ese contexto, lo que es el profesor poniéndose esos lentes según lo que se trate, si es violencia política en razón de género contra las mujeres, si son otros grupos históricamente discriminados y vulnerados, pero es a través precisamente de esta interpretación más allá donde se puede, o sea, establecer esta metodología, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál ha sido el contexto histórico? ¿Por qué es necesario actualmente? Y pues también justificar que no se está dando una restricción, porque finalmente, por ejemplo, en este tema de las cuotas, hubo mujeres que dijeron, no, pues entonces si las mujeres luchamos tanto y nos habías dado una cuota y ahora también vamos a competir contra la diversidad sexual, nos estás quitando. En esa ocasión el asunto llegó a esta sala superior y muy interesante hacer un análisis como en unos círculos donde decían, no es que no convergen, o sea, tú como mujer estás garantizada, está garantizado el varón y está garantizado, o sea, la diversidad sexual, ¿no? Entonces, caso a caso, o sea, tú podrás ir justificando en qué situación contextual se encuentra ese caso que te están planteando y en base a eso poder justificar, ¿no? Porque si, por ejemplo, en este cuotas arcoíris el OPLE decía, no, la interpretación literal de la ley, o sea, a mí me dice que no, o sea, es hombre o mujer, y ya, pues si tú no binario tienes las capacidades, las calificaciones y tal, pero se decía, no, es que, o sea, tienes que abrir como la mente, la perspectiva, hacer esa interpretación, pero como es el profesor, hay autoridades y pues hay personas que no tienen esa visión, incluso cuando fue el tema del Congreso del Estado, varones,
promovieron juicios de la ciudadanía para controvertir que por qué a la mujer la estaban poniendo o ordenando que la pusieran en el primer lugar. Entonces ahí, o sea, pues se le explicaba, ¿sabes qué? Es por una desigualdad histórica, o sea, es una desigualdad histórica que justifica precisamente esta medida que se está implementando. Entonces, bueno, a mi parecer es eso, o sea, el ver dónde estamos parados, que partimos de una desigualdad, justificar por qué se da la desigualdad y eso te da pauta a hacer esa interpretación pro persona o más allá de lo que te está diciendo la ley, ¿no? Eso sería mi intervención. Gracias. Sí, gracias, Cindy. Axel, ibas a... ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, justamente, la verdad es que lo que nos platica Cindy es algo súper interesante. Es un poco gracioso porque yo estuve en el OPLE de Aguascalientes cuando pasaron algunos de esos asuntos de cómo se interpretó con eso fue un litigio estratégico que implementó una persona de la comunidad y fue justamente para integrar autoridades electorales en un principio. Y es muy interesante porque a lo que vamos a llegar ahorita me parece que es lo que tú mencionabas, bueno, que usted mencionaba, doctor, la manera de interpretar, o sea, la manera en que tenemos distintas personas, y a lo mejor yo como hombre cisgénero, una manera de pensar distinta, al momento que se proyectaban algunos de los acuerdos o respuestas a los derechos de petición de estas personas, la manera de resolverlo, de atender esta consulta a través de la metodología y las particularidades de cada quien, pues a lo mejor fueron pensando en, yo no sé nada y lo que pienso hacer, no sé qué medida afirmativa va a mejorar si yo ni siquiera sé desde dónde estás parado tú como persona que estás pidiendo un derecho o pidiendo alguna mejoría en esta inclusión de derechos, inclusión de personas a la vida pública del país. Y, por ejemplo, nosotros ahí sí actuamos un poco desde la ignorancia y me pareció que ahorita hay ciertas sentencias que ayudan un poco al... Nosotros lo que quisimos hacer fue hacer consultas a la comunidad para decir, oye, a ver, ¿cómo mejoraría tus derechos? O sea, ¿qué tipo de acuerdo necesitarías? ¿Cómo capacito a mi gente en el instituto? ¿Cómo capacito a la sociedad para que haya una real participación o inclusión de la participación pública por parte de la comunidad? Simplemente a veces no se sabía, y eso pasó cuando empezaron las capacitaciones, no se sabían muchos conceptos que se utilizan en el AGOR de la comunidad. Simplemente cuáles son las personas que entran en la comunidad, sobre todo saber las diferencias que hay entre una persona, por ejemplo, una persona gay, una persona lesbiana, una persona trans. No es lo mismo lo que han sufrido cada una de esas personas al interior de la sociedad, ¿no? O sea, recientemente se han cambiado varios paradigmas, incluso desde el feminismo. Incluimos o no a las personas trans, o sea, eso se tiene que evolucionar, se tiene que aprender, y me parece que antes de emitir una acción afirmativa, nosotros quisimos, ¿no? Como intentar aprender, tener una perspectiva más real, un poco lo que hablamos de la otredad, para saber si estamos pensando empáticamente, pero con un sesgo muy importante de información, o si lo estamos haciendo, sabes que mira, te lo juro, no sé nada, y pues sí, a lo mejor está mal, ¿no? Como instituto decir no sé nada, pero al final necesito que sea lo más importante para la sociedad, ¿no? Al final me debo a ustedes y necesito aprender para poder hacer este tipo de ejercicio. Y, bueno, la sentencia fue, no recuerdo bien, la verdad, ahorita la platicamos. Gracias. Sí, gracias, Axel. Gracias, Cindy. Sí, igual como me imaginé que Axel iba a comentar eso. Miren, yo lo que le he estado dando vueltas a esto es que aquí hay como dos planteamientos centrales, ¿no? Le llamé derecho egoísta, ¿no? O sea, lo que sucede, eso lo pueden encontrar en el blog de Axis, tanto lo del derecho egoísta como lo del reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? O sea, el problema es el derecho egoísta, ese es el planteamiento del problema. La hipótesis para solucionarlo es el reconocimiento dinámico de derechos, ¿no?
El derecho egoísta lo que supone es que el Estado está muy cómodo diciéndonos, tú exige tus derechos, tú ve y busca tus derechos. Entonces nosotros estamos afanados en esa exigencia de derechos y justo por esta falta de reconocimiento, entonces hacemos este ejercicio egoísta, ¿no? Literalmente ir a buscar esos derechos, los necesitemos o no, porque como que nos meten en la cosa, en la cabeza de que no tenemos que estar como dejándonos, ¿no? Y tenemos que luchar por esos derechos y tú eres el constructor y arquitecto de tu propio destino y todas estas cosas que son muy occidentales y muy individualistas, ¿no? Entonces, el Estado, nos los dé o no, está contento porque de alguna forma estamos tan entretenidos con eso. La jurista italiana Ana Pintore llama esto voracidad de derechos, voracidad jurídica, ¿no? Entonces, estamos como, quiero derechos, ya me faltan estos, ¿no? Entonces, el Estado los va dando así como a migajas, ¿no? Y como tú ves que sí hay y que sí los da, pues estás metido en ese rollo y se vuelve un sistema perverso, porque literalmente pues estamos así como Pac-Mans, comiéndonos todo, ¿no? En esta idea moderna de hasta que no choques con otro Pac-Man, ¿no? O sea, según esto, ¿no? O sea, y entonces ahí ya se vuelve un problema y ya saben, Hobbes, Montesquieu, Locke, todas estas ideas contractualistas. Entonces, el tema es que la solución está en la propia sociedad. O sea, si la sociedad asume una postura mucho más colaborativa, mucho más horizontal y social, pues descubriríamos que realmente los derechos sí los tenemos nosotros, ¿no? O sea, toda esta discusión de si se nos reconoce o se nos otorgan, pues sí los tenemos nosotros. Lo que pasa es que yo tengo cosas que alguien más requiere y alguien tiene cosas que yo puedo requerir, no sé si me explico. Entonces, se trata de generar una especie de ámbito simbiótico, ámbito de coexistencia, ámbito de reciprocidad. Yo te doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero, ¿no? Y quizás sí un Estado que medie o arbitre, ¿no? Pero que no se ostente como el productor de esos derechos. Ahí está el tema, o sea, porque dice, no, yo te los reconozco, pero yo los produzco. Porque ¿a poco tienes vivienda digna? No la tienes, no tienes derecho a la salud, todo tienes que írselo a pedir al Estado. Y el Estado entonces de manera clientelar lo otorga, ¿no? O yo digo lavado de derechos, ¿no? Exacto. Entonces, el tema aquí es que la solución es el reconocimiento dinámico. Yo ahorita no lo necesito, no lo exijo. Y yo estoy en un sector en donde tengo más privilegios que este otro sector que no los tiene, que es un poquito lo que decía Axel, ¿no? Porque si no, entonces se vuelve un tema tremendamente de cálculo, ¿no? O sea, yo entiendo que las acciones afirmativas, las cuotas, todo esto son paliativos, o sea, son cosas temporales. Ustedes lean cualquier teoría sobre las acciones afirmativas y va a decir eso. Son temporales. ¿Generan injusticia? Sí, pero son temporales. ¿Son desproporcionadas? Sí, pero son temporales, ¿no? Porque lo ideal es que todas y todos tengamos el mismo acceso a las mismas cosas en todo momento. Como hoy no lo tenemos, tenemos que forzar las cosas. O sea, como hoy no tenemos ese acceso, tenemos que generar estas acciones afirmativas, ¿no? Y tenemos que cambiar, obviamente, la perspectiva. Pero no nos sentimos cómodos y cómodas con eso. O sea, haciendo cálculos, ¿no? Entonces, aquí te damos tanto a ti y te damos tanto a ti y siempre queda alguien a disgusto porque no entró en el cálculo. Entonces, es como organizarnos, ¿no? De hecho, los psicólogos sociales tienen muchos ejercicios de eso. Estos son los bienes comunes que hay a disposición. ¿Cómo nos los distribuimos? A partir de la toma de conciencia de los privilegios que cada uno tiene, ¿no? Si me explico. Entonces, asumo eso y dentro de esos distintos grupos en los que participo, seguramente hay quien lo necesita más que yo. Pero si lo planteo egoístamente, a fuerza voy a irlo a buscar. Se lo voy a quitar a alguien, voy a generar descontento y entonces no, es el cuento de no acabar, ¿no? Porque entonces no alcanza lo que tenemos para todos y todas.
¿no? O sea, no alcanza. Eso es una realidad. El costo de los derechos es muy alto, entonces tenemos que distribuirlos mejor. Dice aquí Cindy, dio origen a la siguiente tesis, la 9 Romano 2021, paridad de género y acciones afirmativas pueden coexistir en la integración de órganos colegiados cuando beneficien a las mujeres. Muchas gracias. Sí, es Sí, que Cindy, adelante. como Samaria me pidió los datos de la sentencia, es la sentencia y esa sentencia dio origen a esa tesis. Por eso también les pongo ahí el dato. Muy bien, está muy bien, Cindy, muchas gracias. Sí, a mí también me interesan todos esos temas y de hecho creo que el lunes siguiente voy a hablar sobre eso en la FES Acatlán, creo, algo así. Entonces, es eso, ¿no? O sea, porque si no lo que está generando incluso es tensiones entre grupos, ¿no? Porque, claro, y lo vimos en la última marcha feminista, ¿no? O sea, con otros grupos que, que, que se asumen como mujeres, pero que algunas mujeres no las quieren reconocer como mujeres, ¿no? Entonces, eso es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Pero yo creo que es así, o sea, digamos, emancipando la interpretación y la argumentación jurídica, incluso la constitucional, eso es pensamiento crítico, haciendo que cada uno y cada una haga ese ejercicio, ¿no? De entender, como decía Axel, también las otras diversidades, de ser muy humildes y decir, seguramente no voy a llegar a comprender plenamente, qué es lo que históricamente tú has sufrido dentro de este sector o asumiéndote con estas características, pero intento de compensarlo de alguna manera, ¿no? Porque asumo que yo tengo un privilegio porque yo no he sufrido eso mismo, ¿no? Como lo decía Rebeca Garza, que es una amiga que estuvo ahí en una tertulia en la Eje, que es transgénero, y decía, es que tú no sabes el problema que es salir a la calle, o sea, la ansiedad que te genera saber que si te anda del baño no sabes a dónde ir. Así de simple, ¿no? Tú nunca has sufrido eso. Entonces, es un poquito, es justo ese ejercicio mental, como decían, el pensamiento crítico es eso, ¿no? Humildad. Es decir, no sé, no conozco, me reconozco, veo que hay una solicitud, hay una petición y trato de corresponder con la misma, ¿no? De manera dinámica y responsable y socialmente y consciente de esa responsabilidad social, etcétera, ¿no? Así lo veo, ¿no? Entonces, creo que por ahí es el camino. Sí, Cindy, adelante. Disculpe, ya nada más rápidamente les platico un ejemplo de algo muy coloquial y muy literal, de ponerse en los zapatos de otro. Tengo un compañero aquí que es no binario y está últimamente utilizando tacones para los eventos, pone su traje y sus tacones. El día de ayer tuvimos un evento precisamente en un tema de seguir pugnando por los temas de la diversidad sexual. Entonces, en ese foro lo organizó una persona que es trans, o sea, ella ya se viste como mujer. Entonces, vamos él y yo de camino y me enseña sus zapatos y le digo, oye, pero no te los has puesto, están nuevos. Le digo, es que los tacones los tienes que utilizar un par de días antes en tu casa, los sabrán las mujeres, porque si los utilizas para el día del evento te van a apretar, te van a sacar ampollas, te vas a cansar y es mucho tiempo el que vamos a estar en lo de la exposición. Y me dice, híjole, es que eso yo no lo sabía. Llegamos al foro, esta persona trans traía unos taconzazos y como si nada, y ve al compañero y le dice, ¿cómo que traes unos zapatos de tacón nuevos? Y le dice lo mismo que yo, es que debiste de haberlos utilizado un par de días en tu casa, aflojarlos, dice, no vas a aguantar. Y sí, literal, estaba súper cansado. O sea, un tema tan simple, pero eso de ponerte en los zapatos, o sea, una persona que no los ha utilizado, a quien ya es trans, a quienes somos mujeres,
O sea, un tema así tan básico, tan esencial. Entonces, creo que eso se puede asemejar o asimilar a temas así de derecho, de decir, esa sensibilidad, ese captar, ese poder, lo que usted decía ahorita, hasta para dónde voy a ir al baño, ¿no? O sea, son muchas particularidades las que vivimos las mujeres, las que viven las personas no binarias y los varones. Entonces, ese tema, o sea, literal, de ponerse en los zapatos del otro se aplica literal y metafóricamente, ¿no? Así es, Cindy. Sí, exacto. Y entonces, pues, justo solo a través del diálogo, a través de que las personas expliquen qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, con qué se sienten cómodos o cómodas, ¿no? Y nosotros tratando de hacer ese ejercicio de interpretación a partir de ese pensamiento crítico, siendo, pues, como decíamos, ¿no? Empáticos, empáticas, y tratando no de presuponer qué es lo que el otro desearía o querría, ¿no? Sino justamente preguntando, ¿no? Ya les copié ahí la Liga de Reconocimiento Dinámico de Derechos. También hubo una charla sobre eso, entonces quien no lo quiera como, bueno, quien lo quiera leer más bien, pues lo puede leer. Quien lo quiera escuchar, ya es el enlace, les paso aquí la liga del video, que bueno, está en Facebook, pero Facebook Live, yo creo que ahí se quedó grabado. Sí. Ok, bueno. Entonces, bueno, pues eso es lo que correspondería a este tema de la interpretación jurídica, haciendo todo este periplo histórico, llegando a los retos que hoy tiene la interpretación jurídica a partir del pensamiento crítico. Me parece que se construyó bien un concepto, ¿no? Que llegamos a un ejercicio muy positivo aquí de contribuir incluso con casos concretos, ¿no? Con cuestiones que ustedes están viendo. Yo aquí me detendría, no sé si gustan decir alguna otra cosa, agregar algo, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces estaríamos cerrando esta clase. Yo les agradezco mucho su atención, sus comentarios. Les veo en redes sociales, les veo en algún otro espacio de la EGE. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Gracias. Buen día, excelente semana. Gracias. Ay, Gracias, José Ramón. nos vemos, Evelyn. Gracias a ti.